Mirá, el CUBA tiene varios objetivos como institución que son muy amplios. Es un órgano que se crea o se puso en funciones en el 2021 como consejo asesor del Consejo Deliberante de Luján, que tiene por ahí, digamos, para dividirlo en dos rangos grandes, dos objetivos. Uno que tiene más que ver con tratar los expedientes que el Consejo Deliberante está tratando sobre cuestiones de cambio de zonificación o sobre cuestiones específicas de lo que es urbanismo y ambiente que el Consejo Deliberante necesite consultar, o que la ciudadanía acerque, porque también ha pasado que la ciudadanía acerca un problema que le interesa o que le preocupa, y en el Consejo de eso se trata y se genera un dictamen. Pero hay otro objetivo que tiene que ver con lo que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14449, que es justamente promover un hábitat justo y accesible e inclusivo para todas y todos en la provincia de Buenos Aires y en el caso nuestro específicamente en Luján. Y uno de los pilares fundamentales de la Ley de Acceso Justo al Hábitat es la participación. Entonces, ya de por sí el Consejo tiene una conformación muy amplia y participativa, porque no solo forman parte organizaciones, instituciones de Luján, sino también vecinas y vecinos que se interesan por las temáticas y vienen a participar. Y para nosotros eso es muy importante, porque no es solamente el aporte de los técnicos, sino el aporte de los ciudadanos, de las personas que viven la ciudad día a día y que tienen necesidades concretas y tienen miradas históricas, culturales, y que las pueden acercar para que las pongamos en debate y que podamos generar estos dictámenes que genera el CUBA. En ese sentido... Se han expresado, Nicolás, sobre varios temas importantes. Sí. Desde la instalación de una torre de alguna empresa reconocida de telecomunicaciones en algún lugar considerado inconveniente, Sí. hasta la termoeléctrica y algunos proyectos también vinculados con el río y demás. Sí, Luján por tener un protagonismo del río tan grande y de lo que es el humedal de la cuenca del río Luján, no está exento de la misma dinámica que hay también río abajo, en partidos como en Pilar y demás, que tiene que ver con la ocupación inmobiliaria de esos sectores que son humedales. Entonces, constantemente aparecen proyectos tanto de barrios privados como incluso también de parques industriales que encuentran en zonificaciones que actualmente son rurales para el Código de Ordenamiento Urbano una oportunidad de conseguir tierra a precio de campo y desarrollar urbanizaciones cerradas. Entonces nosotros tratamos desde distintos aspectos de analizar si eso es apto o conviene o no conviene, y hacemos recomendaciones al respecto. Y tuvimos varios proyectos que pretenden avanzar y rellenar sobre esos territorios y que en general siempre han sido analizados negativamente. Bueno, justamente lo que buscamos hacer en las jornadas de hábitat y ambiente que tuvimos este fin de semana fue una primera jornada de capacitación donde invitamos a dos especialistas, uno en urbanismo y uno en ambiente, Eduardo Rece, que es un urbanista de la Universidad de General Sarmiento, muy reconocido y que ha hecho planes urbanos en toda la provincia, y que tiene la mirada de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y Patricia Pintos, que es una geógrafa especialista en todas cuestiones de humedales y de inundaciones y demás, y que ha investigado especialmente el río Luján. Entonces nos dio una serie de elementos muy interesantes, y con todo eso que fue el viernes se hicieron mesas participativas el sábado para debatir sobre distintos ejes. Entonces, volviendo a lo de los ríos, cuando Patricia Pintos viene y te muestra las imágenes satelitales del barrio San Sebastián, que está en Pilar, y que lo ves, una foto satelital de una inundación, y como el río que se ensanchó por la crecida se frena contra todo el barrio y genera un dique. Contra esos taludes inmensos. Exactamente, el barrio en sí es un gran dique que evita la escurrentía del río, y eso provoca inundaciones río arriba que las sufrimos nosotros.
cuando vos ves eso lo entendés muy gráficamente y cuando te explican las funciones ecosistémicas que tiene un humedal y demás. Y bueno, todos esos son conocimientos que nosotros tratamos de volcarlos hacia la comunidad y hacerlos jugar en la discusión, porque a veces la discusión sobre el territorio pasa como muy de largo. Hay un desarrollador, tiene una idea, la trae al municipio, más o menos lo asesoran, va a La Plata, en La Plata hay distintas oficinas que aprueban distintas cosas. ¿Por qué no un poco de lobby? Bueno, es que es lógico y es así, el poder económico tiene poder de lobby. Lo que nosotros tratamos de hacer es que la población también tenga poder de sentarse a discutir, que naturalmente o históricamente no lo ha tenido. Entonces buscamos de alguna manera instrumentar esa participación de una manera concreta, que es más que la simple acceso a la información o que poder rellenar un formulario, digamos, es avanzar un poquito más, sentarse a discutir las cuestiones y poner y sopesar los distintos motivos en una charla y generar consensos. Para nosotros es muy importante generar consensos. O sea, en general, históricamente en el Cuba hemos tratado de no llegar a una situación de votaciones donde hay dos parcialidades muy peleadas. Ha pasado. Pero en general, cuando llegamos a una situación de votación, llegamos con un consenso bastante fuerte y hay grandes mayorías en cuanto a la decisión, porque se debaten mucho los temas. Son muchos integrantes del Consejo Urbanístico Ambiental. Actualmente creo que el número está alrededor de los 60. Sí. ¿Y supieron ser más en algún momento? Y en el arranque éramos 93. Claro. El arranque generó y mucho... muy variopinto, digo, porque Sí. estábamos viendo las imágenes de las primeras jornadas y uno puede identificar rápidamente a un exfuncionario radical como Javier Casset, colega, arquitecto, Sí, sí. a un militante también radical como Alexis Pelagata, a una docente que milita en Suteba como Evangelina Pirroncelo, que la veíamos por ahí. Hay de todo. Y vecinos, Sí. llamémosle independientes. Hay de todo ahí. Hay de todo y no puedes evitar de repente que ciertos intereses políticos aparezcan, políticos en el sentido partidario, ¿no? Yo pienso que todo lo que discutimos sobre la ciudad es político. Absolutamente. Pero El tema es si alguien te opera o si ocurre Claro. alguna cuestión defendiendo algún interés. no más podés bien evitar espurio. que eso Después, no podés evitar que eso ocurra, pero ante la mayoría que es una discusión que tiene que ver con el sentido de lo que es el partido de Luján, lo que históricamente, culturalmente tienen las localidades, lo que es la parte rural, lo que es la parte urbana, las expectativas de crecimiento que también se generan, se logran consensos. Siempre hay algún personaje que va a buscar aparatear una discusión. Pero yo creo que a la larga lo que se termina generando son discusiones muy ricas que están reflejadas en las actas del Cuba y que terminan expresándose en dictámenes que son sugerencias del Cuba hacia el municipio. ¿y cómo ves esa articulación en estos años? Es un órgano joven, podemos decir, el Cuba. Sí. ¿Cómo has visto esa articulación? ¿Y cuánta bolilla le ha dado el Consejo Deliberante a lo que el Cuba en los distintos temas ha planteado? Porque emiten un dictamen, analizan un tema, emiten un dictamen y recomiendan o no que se haga tal o cual cosa. Después entra un expediente al Consejo Deliberante y son los ediles los que terminan definiendo. Totalmente. Corresponde así. Pero ¿cuántos se han apoyado, cuántos se han amparado en las recomendaciones del Cuba y cuánto han escuchado o no? ¿Entendés? En general, porque han laburado muchos temas. Mirá, yo pienso que debemos estar en un 50 y 50. En los casos puntuales podría decir que estamos en un 50 y 50. Hay una mitad de casos en los cuales han fallado en el mismo sentido en lo que el Cuba recomendó, en la otra mitad capaz que no. En muchos casos ha pasado que nosotros tomamos los expedientes cuando ya están dentro del Consejo Deliberante. O sea, la Comisión de Urbanismo nos pasa los expedientes y después sigue su recorrido. Muchas veces ha pasado que hay expedientes que después de pasar por el Cuba pierden estado de tratamiento. O sea, se dejan de tratar. O sea, no es que después... ¿Por qué? ¿Entendés?
Y entiendo que se genera un ruido de algo que por ahí se pensaba que había que aprobarlo y se ve que no, pero no se quiere llevar a la instancia de decir, bueno, vamos a discutirlo y a votarlo y sí o no. Entonces se queda como de costado. De hecho, hemos tenido expedientes que han llegado hasta 2 veces con un año de separación y con modificaciones. ¿De privados? Sí. Fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, de privados. Pero hay un efecto, me parece, positivo que se da en el largo plazo. Por ejemplo, un proyecto que el CUA hizo fue hacer una propuesta de ordenanza para instrumentar ciertas cuestiones de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en Luján, que se llama una ordenanza de fondo de hábitat. Básicamente es una norma que busca hacer captura de recursos con distintos instrumentos y que esos recursos tengan un uso específico que se vuelque hacia lo que es el mejoramiento de barrios populares, sobre todo, el mejoramiento de situaciones urbanísticas desfavorables, ir hacia una mayor justicia territorial o equidad territorial en el partido. Ese expediente en sí está como que no terminó de avanzar. No obstante eso, en los últimos proyectos de ordenanza de cambio de zonificación que nosotros hemos recibido, ya le agregaron una cláusula que antes nunca estaba, que decía se va a aplicar la captación de valorizaciones inmobiliarias sobre este proyecto en el momento de ser aprobado. ¿Qué es esto? Yo tengo un lote en una zona complementaria que permite hacer una vivienda cada 1000 metros cuadrados, digamos. Tipo hostería. Tipo hostería. Presento un proyecto en el cual estoy pidiendo que me hagan un cambio de zonificación que me va a permitir hacer vivienda multifamiliar. O sea, donde antes se podía hacer una vivienda, se van a poder hacer 20. Bueno, eso opera una modificación real en el valor de esa tierra. Absolutamente. Porque la tierra inmobiliaria vale en función de lo que vos podés construir arriba. Lo que plantea la ley de acceso justo al hábitat es que esa ganancia extra que obtiene el propietario de la tierra sin haberle hecho mejoras, digamos, sin haber hecho una inversión sobre eso, sino por una acción administrativa del municipio, esa ganancia que obtiene el privado la tiene que repartir. Y tiene que darle una parte de esa ganancia al municipio para que el municipio la aplique en los sectores que son más desfavorecidos. Bueno, estamos cansados de ver ejemplos, esto corre por mi cuenta, pero si querés dar tu opinión, de ver ejemplos en tantísimos lugares de comprar un macizo que tiene un uso que no le permite un gran valor, que no le da un gran valor a esa tierra, se invierten 10 pesos, se hace el lobby correspondiente, con alguna cuestión posiblemente espuria también, eso pasa a poder dividirse en X cantidad de lotes que ya hacen que el valor se multiplique por 15, por 20, por 50. Entonces, invertís $100.000 y tenés 30 lotes de $30.000. Bueno, esa es la forma en que funciona el mercado del desarrollo inmobiliario desde siempre, y no solo acá, digamos, básicamente en todo el país, ¿sí? Por eso es muy importante la ley de acceso justo al hábitat, porque viene a proponer formas de darle igualdad a esa situación, por lo menos. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Y justamente Eduardo Rece, en su exposición del viernes, explicaba, y digamos, y de esto hay ejemplos en todo el mundo, digo, no es algo solamente nuestro, ¿no? Explicaba que normalmente el suelo se termina definiendo y se termina planificando entre el mercado que propone y el Estado que dispone, ¿sí? En el medio de eso tiene que aparecer una participación popular. Tiene que aparecer una participación ciudadana que medie entre esta relación. Sí, que además tiene, Nicolás, primero, es un límite muy fino ese, entre el mercado y el Estado, porque muchas veces personas que están de un lado
también están del otro del mostrador, y situaciones también vinculadas con el lobby bastante con carga negativa a ese término, que hacen que, bueno, a veces el Estado, en lugar de mediar en favor de la mayoría o de, bueno, toma decisiones bravas, polémicas. Bueno, fíjate, sin ir más lejos, lo que está pasando a nivel nacional. Hoy, IRSA ha nombrado a los principales directores de las áreas de bienes del Estado en la nación argentina, en nuestro país, y IRSA está adquiriendo tierras fiscales para hacer desarrollos inmobiliarios de ultra alta gama en la ciudad Gente de Buenos IRSA está en la Aires. AVE, digamos. Sí, sí, sí. No está, lo dirige. Y se están asegurando negocios de acá a no sé cuántos años. Sí, sí. Bueno, por Pagan eso a precio es muy... vil, Sí, tierra sí. o bienes que son de todos, que son del Estado, y que de los dos lados del mostrador hacen unos negocios formidables. Por eso es importantísima la participación ciudadana y a veces incomoda o no está bien vista porque se piensa que busca obstaculizar. No es eso lo que busca la participación ciudadana. Lo que busca de repente es ordenar y darle justicia a una situación que se nos va de control. Y nosotros hoy en Luján tenemos una oportunidad genial porque estamos en una situación urbanística en la cual podemos mirarnos en distintas localidades. Nosotros podemos mirarnos en el espejo de Pilar y decir, bueno, a ver, ¿vamos a esto? O nos podemos mirar en el espejo de San Antonio de Areco, o nos podemos mirar en el espejo del conurbano, digamos, de Morón, si querés. Porque Morón en algún momento fue así. Y tenía arroyos, y tenía ríos. ¿Dónde están ahora? Están entubados. Digamos. Entonces tenemos oportunidad hoy de estar pensando estas cuestiones y de proyectarlas a futuro. Y por eso para nosotros eran importantes estas jornadas, porque tuvimos una participación mucho más amplia de lo que normalmente es el Consejo Urbanístico Ambiental, y vino gente que se acercó desde prácticamente de todo el mapa de Luján a poder aportar, y incluso nosotros hicimos 5 mesas de trabajo el sábado. Las temáticas de esas mesas de trabajo las armamos y las conformamos a las mesas en función de los intereses que los participantes manifestaron anteriormente en un formulario de inscripción que hicimos. Entonces, ¿cuáles fueron los tópicos? Había una mesa de acceso justo al hábitat, que tenía que ver con la necesidad de vivienda, con la necesidad de barrios interconectados y demás. Había una mesa de crecimiento urbano, cómo quiere crecer Luján, quiere crecer hacia afuera, quiere consolidarse, quiere densificarse. ¿Quiere mantener los espacios verdes o no? Quiere mantener el patrimonio histórico. Después otra sobre producción, tanto comercial como industrial como turístico. Otra mesa que se llama Ciudad y Luján y el Campo, la relación entre Luján y su espacio rural, de qué manera se relaciona, cómo son esos bordes, qué tiene que ocurrir en esa interfase entre lo urbano y lo agropecuario. Y la última se llama El río Luján y sus arroyos. Entonces esa fue la mesa donde se trabajó más duro sobre los humedales, sobre el río, qué situaciones pasa con el río, sobre los arroyos. Las leyes de Buenos Aires dicen que los 50 metros de las costas de los arroyos para cada lado son públicas. Y que cuando se hace incluso una subdivisión sobre un campo que está atravesado por un curso de agua, se tiene que ceder esa franja directamente al dominio público. Sí, algo que obviamente no ocurre, creo que en ningún caso. No, bueno, como partes que del río Luján, ponele que sí. Claro, en ese caso sí, pero compraste un campo y es como que compraste el arroyo. Claro. Y no puede pasar nadie, es propiedad privada. Bueno, cuando esto hay no una es ley que es muy clara. Legalmente eso es público, las orillas son públicas. Pero bueno, de esto no se habla, entonces es importante que lo podamos hablar y que podamos
meterlo en el debate público, que la gente se empodere con esto también, que esté pensando en esto, porque los ciudadanos estamos muy ocupados en la supervivencia muchas veces, y los temas estructurales de nuestros territorios a veces no los tenemos en mente. Entonces es importante que los tengamos, que los pongamos en agenda, que los discutamos y que podamos tener esta interrelación también con los poderes, tanto políticos como hasta comerciales, bueno, a ver, que haya un debate ahí y que definamos algo, qué es lo que podemos hacer o lo que queremos. Por eso el lema de la jornada será ¿qué Luján queremos? En el CUA pasa algo todo el tiempo que, como debatimos sobre expedientes muy puntuales, sobre cuestiones, sobre un lote, una parcela, una porción de ciudad muy chiquitita, en algún momento de la discusión siempre alguien dice, bueno, pero antes que esto deberíamos discutir qué Luján queremos. Ir de lo general a lo particular. Y es verdad, a veces las discusiones particulares nos llevan la discusión general. Entonces, bueno, estas jornadas del fin de semana pasado sirvieron para hacer un alto y reflexionar realmente sobre qué Luján queremos, y que eso después pueda volver a iluminar cada expediente que vamos tratando. ¿Y qué balance dejaron estas reuniones? ¿Qué aprendizaje o qué pensamiento generalizado? Porque obviamente hay disenso en todo, pero ¿qué sacás en limpio? Mirá, ahora tenemos todo un trabajo por delante de sistematización, porque la verdad que es muy rico el material que se generó y tenemos mucho para laburar. Pero en líneas generales, lo primero que aparece muy fuerte como preocupación de todas y todos es la cuestión ambiental. O sea, hay un consenso muy grande en que el ambiente tiene que estar en el centro de todas las discusiones que tengamos. Después, que hay que planificar y que la planificación tiene que ser participativa. En todas las mesas, en algún momento salió, bueno, sí, pero esto se resuelve con planificación. Bueno, la planificación tiene que estar y tiene que ser participativa para que no deje a nadie afuera. Eso es algo que surgió muchísimo en las jornadas. Y después, bueno, de temas específicos que han tenido que ver por ahí con las fumigaciones, que hay una ordenanza que prohíbe la fumigación cerca de lugares donde se vive, o de las escuelas, muchas veces no se cumple. Cuestiones sobre el cuidado del patrimonio. 500 metros. Claro, a la hora respetar los 500 metros de no fumigar, pero a la vez, ¿qué es lo que se puede producir en esa banda de 500 metros? Hubo discusiones en esa mesa muy interesantes. Luján está atravesado por esa problemática, sí, porque hay mucho territorio agrícola y demás, y hay escuelas que conviven con esos lugares. Bueno, sí, denuncias que vienen de antaño, ¿no? De situaciones particulares con los mosquitos pasando y fumigando algunas zonas que por la ordenanza no podrían. Sí. Bueno, de hecho, otra cosa que estamos haciendo en el CUA, nosotros tenemos nuestra página web que es cualuján.ar, y dentro de la página estamos trabajando en armar un mapa interactivo que tenga todas las cuestiones, estas cuestiones que nos interesan. Entonces, porque, por ejemplo, hoy es muy difícil acceder a un mapa que te diga concretamente acá se puede fumigar y acá no. Tenés que ir con la cinta a medir 500 metros, digamos, claro. No es lógico. Depende del ojo, si es del que va a fumigar o del que quiere que le fumiguen, parece haber 500 metros o más. Claro. Es difícil encontrarlo y es como para especialistas. Nosotros queremos que esa información sea pública y al alcance de cualquiera, rápidamente. Que vos te ubiques vos en el mapa y que veas si estás adentro de la banda de fumigación o no, por ejemplo. Pero también que estén mapeadas las cotas de máxima inundación de Luján. Eso tiene que ser acceso a la población rápido. El código urbanístico, el COU, tiene que estar al acceso de la gente rápidamente, que uno pueda consultar y decir, bueno, a ver esto en qué zona está, qué es lo que se puede hacer, qué no. Y bueno, y poner en agenda. Para nosotros es importantísimo que esto se ponga en agenda, que la gente lo discuta, que se lo apropie y que seamos todos un poquito protagonistas de cómo es la ciudad y las localidades que queremos. Tema hábitat, tema vivienda. Luján
es costoso, es muy caro, ¿no? En cuanto al valor de la tierra, en cuanto a cualquier terreno en la zona más recóndita del partido de Luján, tiene un precio muy, muy elevado. ¿Qué opinión te merece cuando, por ejemplo, no sé, una cooperativa de vivienda había gestionado la compra de un macizo de tierra para después, en forma de cooperativa, poder darle, no sé, 30, 40, 50 viviendas a los socios que vayan pagando su cuota? Pero por ahí cuando el vendedor estaba todo encaminado a tal precio, se lo duplica, se lo triplica y esa cooperativa no tiene ninguna manera de poder comprar ese macizo y hay 30, 40, 50 viviendas menos para vecinos de Luján. ¿Eso es algo que pasa históricamente en el mercado? ¿Eso se puede corregir? ¿Qué opinión te merece? Se puede corregir, la ley de acceso justo al hábitat tiene herramientas para incidir sobre esas cuestiones, los consorcios urbanísticos, el castigo a la tierra ociosa, hay un montón de herramientas que el Estado tiene para poner en marcha y regular estas situaciones. No estamos todavía culturalmente apropiados de estas herramientas. Nos falta mucho para ponerlas realmente en juego y en uso, porque bueno, se impone una lógica de la propiedad privada que pareciera que no se puede regular, cuando en realidad hay una función social de la propiedad privada. Y la propiedad que vos tenés, qué sé yo, vos sos dueño de tu casa, igual está sujeta a un montón de normativas, un montón de restricciones. O sea, no es cierto que la propiedad privada es absolutamente de arbitrio del dueño lo que quiera hacer. No, hay un código que te ordena, hay situaciones, hay leyes provinciales, municipales, que te limitan y que bien usadas pueden mejorar esa situación que vos decís. Y estamos, ya te digo, Luján en una situación coyuntural, o se va todo para un lado o lo sostenemos y generamos algo nuevo. Hace falta mucho laburo y conciencia de estas situaciones. Nicolás, ¿qué temas de agenda actual tiene por tratar el CUBA o está tratando el CUBA? Mirá, justo en este momento no estamos en la agenda urgente. Estamos tratando de trabajar más sobre cuestiones estructurales. Por eso se toman estos tiempos para las jornadas. Exactamente. Queremos generar un montón de conocimiento y un montón de trabajo que nos permita tener referencias a futuro hacia los temas puntuales que aparezcan. Después, la agenda urbana que va apareciendo siempre toca. Por ejemplo, bueno, el tema de la planta cloacal en Jáuregui, el tema de los lotes con servicio de la SISU en Los Laureles y en Torres. O sea, son cuestiones de la agenda actual que muchas veces los vecinos se acercan y nos acercan inquietudes y empezamos a debatirlos. Del tema de la planta de la futura red cloacal de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortines, ¿ya se han acercado vecinos? ¿Qué consultas han recibido y cuál es tu mirada, si ya lo has podido estudiar un poco? Yo personalmente no lo he estudiado, pero en el CUBA se ha estudiado y lo que hicimos fue justamente plantear estas preguntas hacia el municipio. Son procesos complejos porque pensá que en esto trabaja Comilú, que es un comité de cuenca, donde no está solamente el municipio de Luján, sino todos los municipios de la cuenca. Como vos decís, hay una organización que está financiando esto. Son procesos largos y complejos. Hay buena información, a mi parecer, en la página del municipio, de la instancia de participación. Vos podés bajar un proyecto que está bastante completo. Lo que no hay de repente es información técnica o capacidad técnica a veces de analizar si está bien o está mal que la planta de tratamiento esté en ese lugar. Bueno, nosotros queremos por lo menos que venga un técnico de Comilú y explique por qué se decidió ese lugar, de qué manera es apto o no es apto, de qué manera cumple con la escurrentía de las precipitaciones, en el caso de una inundación, cómo se va a comportar, qué mantenimiento va a necesitar. Pensamos que esas situaciones se van a ir respondiendo.
Pero son procesos largos. Se presentó también y pasó por el CUBA el proyecto para la planta de tratamiento de Olivera el año pasado. Sí. Cuando vos analizabas el proyecto del Comité de Cuenca, planteaba la planta de tratamiento suponete, a 100 metros de la costa del río. Y después en el proyecto final que se terminaba proponiendo quedaba a 50 metros, no, a menos, a 20 metros de la costa del río. Entonces nosotros hicimos notar esa incongruencia, la planteamos y eventualmente eso se corrigió. Ajá. Pero son procesos muy largos. Entonces yo creo que no hay que enojarse, que no hay que vociferar. Hay gente que es muy rápida para vociferar. Tenemos que... Hay toda una historia, Nicolás, que entiendo que hace que algunos sectores enciendan la luz de alerta de inmediato, porque bueno, y ni tenemos que hablar, una mala Jaure y Pueblo experiencia Nuevo acá. ha estado muy castigado por Curtarza en su Sí, momento, sí. y bueno, esa memoria está, y tal vez hace que reaccionen muy rápido, pero entendés que son procesos largos. ¿Y qué? No, y que hay que dar todos los debates que hay que dar y que no nadie tiene que espantarse ni de un lado ni del otro porque esto se puede hacer puesto en debate y que se analice técnicamente, que se explique y que lleguemos a la mejor, que es lo que un poco a nosotros nos llegó una carta de un grupo de vecinos de Jauregui que lo que pedía era, queremos tener la mejor planta de tratamiento cloacal que se pueda tener. Y a mí me parece que es lógico, digo, es un buen planteo. No es que se están oponiendo a algo puntual, están diciendo, bueno, analicemos a fondo esto para que lo que se haga realmente sea lo mejor, lo que tenga un mantenimiento adecuado, bueno, y que no complique en una situación de emergencia como son las inundaciones que conocemos, no sea algo que venga a complicar aún más ese problema. Uno entendería que no, por una cuestión de sentido común. Lo que pasa que, claro, a veces se hacen tan mal las cosas y el Estado tiene tan poco poder de control sobre determinadas situaciones, porque generalmente llega a hecho consumado cuando el daño ya está producido. Si volvemos al tema fumigaciones, ¿cuándo llega el Estado? Cuando un vecino o un docente de una escuelita rural denunció por ver el accionar o algún movimiento llamativo y después llega el Estado. Sería difícil de otra manera porque debiera ser un Estado inmenso, con ojos en todos lados prácticamente, pero hay experiencias negativas que hacen que se enciendan las luces de alarma, pero debiera pensarse como un proyecto integral, amplio y sin un impacto, sin un perjuicio en definitiva. Sí, yo creo que esas instancias están, que los proyectos... Esto que se debatió ahora es por ahí un anteproyecto. Entiendo que no está hecho el proyecto definitivo y entiendo que van a estar esas instancias de debate y entiendo que es bueno que el CUBA levante la mano y diga, che, miren, hay un grupo de vecinos que está diciendo esto, hay algo que es obvio que decimos, rápidamente nosotros vemos la ubicación propuesta de la planta y vemos la línea de riesgo del río Luján y queda adentro. Entonces, bueno, a ver, explíquennos técnicamente cómo va a ser esto, no a nosotros, a la comunidad. Planteemos el debate y en definitiva entendemos que se va a hacer lo mejor que se pueda hacer. Sí, además es absolutamente saludable. Digo, como, bueno, hay ejemplos de todos los colores de cosas que se hacen de una y salen mal y después ya es tarde cuando te lamentás. Digo, en este sentido, y que participen todas las voces, el Estado municipal, el CUBA, el vecino común y corriente de Jauregui, Pueblo Nuevo, Cortines, digo que de esa manera se vaya congeniando una participación colectiva es lo que al fin y al cabo buscan ustedes. Totalmente. Es la esencia. Sí, totalmente, y estamos convencidos de que de esa forma se terminan generando proyectos mejores. No, terminamos logrando una ciudad mejor. Así que pensamos que va a ser muy positivo que esto
evolucione, que se discutan los temas, que se incorpore a la cultura ciudadana. La participación como parte como una parte de la generación de políticas públicas no está todavía completamente ni en nuestra cultura como vecinos y vecinas, ni en la cultura de los gobernantes. Hay una discusión cultural o un proceso cultural que venimos tratando de dar para que esto sea de otra forma. Que se incorpore esta cultura, tanto a la cultura de la gente como a la cultura de los que les toca en ese momento gobernar. Porque muchas veces se toman decisiones que no inciden solamente en el corto plazo, sino que van a incidir de acá a muchísimos años. Hace un par de fines de semana hicieron estas charlas del río Luján, que había un recorrido. Sí, los recorridos históricos. Yo fui a uno, está Jesús Binetti Sí. y Pancho Masi, la sí, verdad, señor. muy buena, muy positiva, muy interesante poder leer la ciudad desde ese lugar del río y contar un poco la historia de cómo se fue generando, cómo fue creciendo. Y cuando yo iba escuchando, iba viendo y se hacían preguntas y respondían, lo que estaba viendo era cómo se construyó un paisaje. Digo, los humanos construimos paisaje cuando hacemos ciudades. Y cuando trabajamos el campo, cuando trabajamos sobre el río, estamos generando paisajes, estamos modificando un entorno natural y eso provoca cosas, es innegable. Digo, sabemos que la ciudad de Luján y el casco, digamos, más turístico está sentado sobre el humedal del río Luján. Eso es así y es irreversible, no lo podemos cambiar, no vamos a mudar la basílica del lugar. Pero 2 kilómetros río abajo o río arriba tenemos otras situaciones que por ahí son similares a lo que era en ese momento y que sí podemos tomar decisiones sobre eso. Y conservar y demás. Que van a incidir de acá a muchísimo tiempo en el futuro. Entonces, tener esa conciencia y poder discutirlo es súper rico y es una gran posibilidad que tenemos. Y tenemos que participar todos. Por eso la invitación, Nicolás, porque precisamente no son temas que se traten con demasiada profundidad o que vienen a la agenda por algún caso puntual y tal vez no tanto como sería deseable con una mirada más amplia. Te hago las últimas dos. Primero, precisamente, ¿cómo estás viendo la obra del río Luján? La obra de readecuación, sobre todo aquí en la zona que más nos atraviesa. ¿Qué te parece eso? A ver, si te tengo que decir corto, yo lo veo bien. Ahora, se habló también en la charla de Patricia Pintos sobre la obra del río y lo que Patricia, que estudia estas cuestiones, digamos, que ella nos contaba sobre un informe, el informe Serman, que está hecho sobre todo el río, sí, y en el cual se basa en gran parte todo lo que es el proyecto de Comilú. Y ella contaba que el informe hace propuestas de medidas estructurales y de medidas no estructurales. Estas que estamos viendo son medidas estructurales. Por ahí uno quisiera que no se tenga que hacer un tabique de hormigón sobre el río, pero al punto en el cual el devenir histórico generó sobre el río Luján, en esta parte lo que se puede hacer es eso. Ahora, hay un montón de otras medidas que no son estructurales y que tienen que ver con la planificación, y tienen que ver con el uso, y tienen que ver con el control y con el mantenimiento de toda la cuenca, que tienen que estar, porque si no todo este gran esfuerzo que se está haciendo acá no va a servir de nada en la próxima inundación. Entonces tenemos que ser conscientes de que una obra mejora un montón de cuestiones, pero después hay que darle un cuerpo de un montón de otras cuestiones que no son estructurales, pero que son necesarias. Y lo último tiene que ver con el Código de Ordenamiento Urbano, que en su momento se discutió mucho, trajo mucha polémica y demás. Bueno, se aprobó después de años y años de debate. Se aprobó. ¿Entendés que es una norma que debe respetarse a rajatabla? Porque en el medio hubo excepciones desde su aprobación hasta ahora. De hecho, a fin de año hubo varias excepciones al COU, rezonificaciones y demás. Están quienes plantean que nada, tiene que ser flexible e ir acompañando el proceso casi que cotidiano de desarrollo, y otros dicen, no, se trabajó muchos años, se sacó esta norma, listo, que se respete 100%.
¿Cuál es tu mirada? Mira, es una discusión larguísima esa. A priori lo que yo te diría es que más importante que lo rígido del COU, es importante tener un plan estratégico. Entonces, si vos tenés ciertas líneas urbanísticas y ambientales que son estratégicas y que las respetás a rajatabla, el resto se va a ordenar atrás de eso. El COU está hecho de acuerdo a una ley que es la ley de suelo de la provincia de Buenos Aires, que es de 1977, un decreto ley de la dictadura, que tiene planteos muy rígidos sobre de qué forma se administra el territorio. Hoy en día hay otras herramientas y otras formas de hacerlo más adecuadas a estos tiempos, y que de hecho están en discusión en este momento en la provincia de Buenos Aires. Hay todo un proceso participativo que se está dando también para modificar la ley de suelo y la ley de acceso justo al hábitat y unificarlas en una sola, con algunos criterios nuevos. Entonces, para mí el COU hay que respetarlo, porque es la normativa que se dio. Entiendo que hay que modificarlo ya, que hay cuestiones que por ahí no estuvieron del todo bien y que hay que modificarlas. Y también entiendo que depende fuertemente de la infraestructura urbana de la cual se pueda dotar a Luján en los próximos años. Porque si tenemos plantas de tratamiento cloacal, por ejemplo, que es un gran déficit en Luján, que las tenemos planificadas y que pensamos que van a estar, bueno, en el momento que esas plantas estén, las capacidades del territorio urbanísticamente hablando se modifican sustancialmente. Entonces tenemos que ir pensando cómo va a ser y tener un plan estratégico de qué es lo que queremos lograr de Luján en ese momento. ¿Y qué es lo que no queremos? Digamos, yo creo, ahí sí me hago cargo personalmente, yo no quiero que Luján sea parte de la mancha urbana del AMBA, que se unifique y que sea todo un gran conurbano. No quiero que se junte Luján con Upendor, ni con Torres. Digo, me parece que es importante que exista todo el territorio rural de Luján. Y eso tenés que tener planes estratégicos muy claros para que no ocurra, porque viene un desarrollador y te dice yo quiero lotear acá, y te ofrece determinadas condiciones que en ese momento sirven y se lo dejas hacer, y lo que vas haciendo justamente es agrandar la mancha urbana. En cambio, de repente tenemos lotes ¿Cómo vacíos. lidia eso, Nicolás? Ya tenemos que cerrar, pero ¿cómo se conjuga eso, que es parte de un negocio, con la necesidad de tener una casa? Porque Luján ha crecido mucho y se necesita dónde vivir. Es una puja, si se quiere, o un tironeo entre las dos cuestiones. Bueno, pero justamente cuando vos mejorás la infraestructura urbana, por ejemplo las cloacas y el agua corriente, está generando la posibilidad de que primero que se complete la ciudad. En el casco urbano que nosotros tenemos tanto en Luján como en las localidades hay un montón de terrenos baldíos todavía. Entonces, ¿por qué estamos ganando terreno hacia afuera si nos falta consolidar adentro? Consolidemos primero la ciudad. Busquemos los espacios de oportunidad a donde se puede de repente densificar cuando tenga la dotación de servicios necesaria. Y digo, planifiquemos estratégicamente. No es la única manera ir a morfarse campo. Sí es la más barata. Pero eso parte de una lógica extractivista, que es lo mismo que cuando vas a sacar cobre o litio y hacer minería, digamos. Retirás, te llevas y el pasivo ambiental queda. Bueno, en urbanismo pasa exactamente lo mismo. Existe el extractivismo urbano. Nosotros tenemos que tener una mirada de largo plazo para estas cuestiones. Y tenemos que debatirlas. Y tenemos que generar consensos y planes estratégicos que nos permitan saber en los distintos escenarios temporales de qué manera vamos a crecer.